Recording in progress. Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? También. Buenos días, sí se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, estábamos con la clase presencial, ya entrando de lleno con los contenidos. Y el día lunes, que estuvimos reunidos, ya le entramos pues a lo que es la materia en sí, ¿verdad? Así que nos habíamos quedado a este nivel con respecto a los aportes que el padre de la sociología había planteado en su momento, y que todos y todas sabemos que es Augusto Comte. Aquí tenemos a Augusto Comte, y que estuvimos ya manejando un discurso alrededor de su pensamiento y su legado. Entonces, pero recuerdan que hablábamos de la ley de los tres estados que él propuso, y precisamente esta propuesta de la ley de los tres estados es lo que le permitió a él como proclamar una ciencia de la sociedad. Una ciencia de la sociedad que en un primer momento, como les manifesté, él le llamó física social, debido a que él profesionalmente era un ingeniero mecánico, y ustedes saben que los ingenieros tienen una jerga, tienen un corpus teórico muy propio. Entonces, haciendo alusión a esa capacidad, es que él en un primer momento a la sociología le llamó física social. Pero como en realidad con el devenir de las circunstancias, como que el término como que no encajaba muy bien, muy bien. Entonces llegó a la inferencia de llamarle sociología. Entonces, pero ¿por qué vinculo esto con esta ley de los tres estados? Porque precisamente esta ley de los tres estados es lo que le permite a él. ¿Ven bien la diapo? ¿Se está viendo bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, esta la ley de los tres estados, es lo que propuso Comte como el proceso de lo que podríamos decir, de lo simple a lo complejo, que debe de sufrir o de pasar todo conocimiento que pretende ser científico, todo conocimiento humano que pretende ser científico. Para Augusto Comte, padre de la sociología, debe de pasar por estos tres estados. Y como ustedes verán, el estado teológico, lo que él decía que era lo ficticio, lo provisional y preparatorio. En él la mente busca las causas y los principios de las cosas, lo más profundo, lo lejano e inaccesible. Entonces, en este estado teológico, los conocimientos humanos nada más están a un nivel, a nivel quizá de imaginativos, como él dice aquí, ficticios, son provisionales, no son sostenibles en el tiempo y en el espacio.
Y por eso es que es un nivel increíble, increíblemente especulativo incluso. Le importa nada más destacar las causas, buscar las causas o los principios. Por eso es que le llamó estado teológico, porque haciendo comparación, por ejemplo, al primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. Génesis. Entonces, ustedes saben que Génesis significa principio, comienzo. Entonces, viene Comte y hace un parangón, hace un vínculo también a lo que podría ser este nivel de conocimiento. Repito, es un conocimiento insípido, embrionario, si usted quiere también. Y por eso es que él le llamó el estado teológico. Resulta que incluso hoy en día hay conocimiento humano que se ha quedado a este nivel de estado teológico. ¿Sí? Hay conocimiento humano no científico. O sea, no adquiere la categoría de ciencia, pero existe, a eso quiero llevar. Bueno, luego Comte dice, no, todo conocimiento humano que pretende ser ciencia debe de trascender ese estado teológico y dice, bueno, puede llegar al estado metafísico, dice en realidad. Y vemos pues que el estado metafísico va a ser esencialmente crítico y de transición. Esencialmente crítico en el sentido de que un estire y encoge, por eso es crítico. Ojo, por eso es que se manifiesta aquí la palabra crítico. O sea, bueno, ustedes que son médicos, ustedes que manejan lo que va a ser la enfermedad, ustedes saben que la enfermedad tiene una fase crítica, que es la fase crítica en la cual, es la fase en la cual hay cambios, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, la gripe, ustedes saben que tiene una fase crítica, toda la gripe. Por ejemplo, cuando a usted le da gripe, hay una fase crítica, que es aquella donde usted está derrotado o derrotada durante 3 días en la cama. ¿Se ha fijado? Yo no sé cuando le ha dado a ustedes gripe. A mí cuando me ha dado gripe son 3 días derrotado. Que fiebre, bueno, etcétera. Entonces él también, este estado metafísico, él lo llamó como esa fase en la cual los cambios estaban en ebullición de cualquier intento de conocimiento humano y para llegar a la ciencia. Entonces, él le llamó esencialmente crítico y de transición. Ustedes saben que también la transición también en cualquier situación es una fase de pasar de un estado a otro estado. Una fase de transición. Por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia en los seres humanos es una fase crítica. Por eso es que se llama adolescencia, porque no somos ni niños o niñas, pero tampoco somos adultos ya no nos podemos declarar adultos, pero tampoco niños, niñas. La adolescencia. Por eso es que se llama adolescencia, adolesceres. ¿No? Hay un padecimiento de una situación indefinida. Entonces también, para Comte, el estado metafísico va a ser también esa fase, una fase de transición. Pasar de un nivel a otro nivel. Esa es una transición. Por eso es que la adolescencia en los seres humanos también es un proceso de transición, de pasar de niño a adulto. Esa es toda la transición. Bueno, yo me atrevo bueno, ustedes ya no son adolescentes. Ya no son adolescentes. Tuvieron ya su adolescencia. Hace poco quizás, algunos, no todos, algunos, y entonces hoy son adultos y adultas. ¿Sí? Porque pasaron ese proceso de transición y también crítico, que es la adolescencia. Por eso es que para la psicología, la adolescencia
es una fase humana complicada, compleja, crítica. Ustedes que están llevando también psicología, creo que esto lo van a ver detenidamente. Entonces, sigue con el estado metafísico, es una etapa intermedia. Ojo, intermedia, así como es también la adolescencia, entre el estado teológico y el positivo, que es al que queremos también llegar. En él se siguen buscando los conocimientos absolutos. La metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia y sus causas. Por eso es que se llama metafísica. Porque la metafísica, y esto no lo sostiene Comte, sino que también la filosofía. La filosofía es aquel estado más allá de lo físico, o sea, que le importa mucho lo esencial. Lo esencial, lo trascendente. Por lo tanto, aquí lo que también es necesario destacar es que todavía prevalece la búsqueda de los conocimientos absolutos. Y en cambio, cuando uno busca el conocimiento, construir conocimiento científico, uno no busca conocimientos absolutos. La ciencia no es absoluta. En cambio, existen tipos de conocimiento que sí son absolutos. El religioso, por ejemplo. El conocimiento religioso es absoluto. Por lo tanto, se deriva en afirmaciones absolutas. La idea de Dios, por ejemplo. Dios es, Dios ha sido, Dios es y será. Siempre el mismo. Esa es una afirmación absoluta de algo o de alguien. Entonces, como te dice, miren, en este estado metafísico ocurre que también el conocimiento humano puede llegar a este nivel e incluso quedarse a ese nivel. Hoy en día también hay conocimiento metafísico. Hoy en día. Ejemplo, la religión. La religión. La religión es por excelencia un conocimiento metafísico. Al menos las religiones que sostienen la idea de un ser absoluto. De un ser absoluto. Por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo también. Entonces, y que hoy en día prevalecen. Hoy en día. Pero tómenlo muy en cuenta, por favor, porque esto va a salir en el examen. Miren, esta clase ya va a quedar grabada. Esta clase virtual me la tienen que ustedes como estudiarla, porque aquí hay preguntas de examen que vamos a estar nosotros destacando. Luego dice Comte, mire, no nos podemos quedar a nivel de un estado metafísico. Hay que trascender al estado positivo. Entonces, ahí es el propósito. Entonces Comte dice, este es nuestro propósito. Que todo conocimiento humano que pretende ser científico, sea positivo. Entonces, ¿qué es para Comte el estado positivo? Es real, dice. Es definitivo. Es definitivo porque es donde se quiere llegar. Es donde se ha querido llegar. En él la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solo hechos y sus leyes. Entonces, eso le va a llamar a él ciencia. En verdad. Entonces, tengamos muy en cuenta. Entonces, esta va a ser la propuesta por medio de la cual él va a decir, miren, ¿cuáles conocimientos humanos han llegado a la categoría de ciencia? Y en aquel entonces, Comte le tocó proponer eso. Por ejemplo, estaba la biología, estaba la fisiología, estaba la psicología, estaba la fisiología, muy desarrolladas. Y entonces él destacaba, por ejemplo, de esas ciencias. Esas ciencias son positivas. Esos conocimientos son positivos.
Y ocurre que también yo propongo que esta ciencia de la sociedad ha llegado también a ese nivel positivo. Por lo tanto, la sociología también va a ser un conocimiento positivo porque es ciencia. Es ciencia. Entonces, bueno, en realidad bien fundamentado. Si el hombre está bien fundamentado. A mí lo que me llama la atención es lo que destacábamos el lunes. Esto de positivo no es algo que usted, como lo podemos nosotros usar el término. Yo no sé si ustedes también lo usan. Miren, ante una adversidad hay que ser positivo. Yo no sé si ustedes lo manejan así, ¿verdad? Coloquialmente. Yo, por ejemplo, yo le he dicho a cualquier persona, le he dicho que ha presentado alguna dificultad en la vida, le he dicho, mira, hay que ser positivo. Hay que tener positividad. Yo no sé si también ustedes así lo dicen, pero yo también lo he dicho. Yo le digo. Pero ese término no es kantiano, ese término no es de Comte. Ojo, positivo para Comte es basarse en los hechos, como aquí lo dice, basarse en los hechos y en las leyes que rigen el movimiento de esos hechos. Por eso es que él habla de la observación y no de la imaginación o la especulación. ¿Sí? Ojo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la imaginación y la especulación? Nosotros no podemos ser en sociología médica, no podemos usar la especulación, no podemos usar la imaginación. Nos basamos en hechos. Ahí sí tiene razón Comte, tiene mucha razón Comte, que nosotros partamos de los hechos. Entonces, esa es la propuesta de los tres estados. Yo aquí le explicaba en pocos minutos porque no tenemos mucho. Estamos con el Zoom gratuito y son 40 minutos. Entonces, debo de tener mucho cuidado con el tiempo, porque esa sería la clase de este día. No sé si hay alguna pregunta, hágala rápido. Si la tiene, alguna duda, por favor. Ya vamos a ver cuántos estamos conectados, porque también vamos a tomar en cuenta la conexión. Y dijimos con cámara activa, ¿va? Y ahí hay un montón de que no tienen la cámara activa. No sé si están comiendo o viendo las noticias. Bueno, que sería bueno, las noticias. Bien. Entonces, sigamos. Bueno, entonces, recuerden que Comte no solo propuso la ley de los tres estados, sino que también fundó la sociología, la política positiva, que hablamos el día lunes de un gobierno, él decía que es una política positiva, o sea que él hizo aportes a las ciencias políticas. Por favor, pongamos cámaras activas. Él hizo también un aporte a las ciencias políticas. Él decía después de que era necesario también proponer una ciencia política. Aquí está. Él fundó una religión de la humanidad. Imagínense, propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales, o sea, con una deidad, con un ser divino, o sea, que no, la noción de Dios no existía en esa propuesta religiosa. El objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos y para cumplir con su dogma se debería amar, conocer y servir a la humanidad. O sea que la propuesta religiosa de Comte era de una religión atea. Atea. Entonces, vean, Comte fue prolífico, muy prolífico. La religión propuesta por Augusto Comte consiste en una síntesis en el estado de perfecta unidad que distingue la existencia del hombre, tanto personal como social. Una vez que todas sus partes, tanto morales como físicas, convergen regularmente hacia un fin como la humanidad. Y aquí hay coincidencia grande con lo que es el cristianismo.
Solo que el cristianismo es una espiritualidad, no es una religión. No es una religión. El cristianismo no es una religión, es una espiritualidad. Pero coincide. Pero tradicionalmente, tanto la búsqueda de la realidad como la experiencia religiosa remiten a la ciencia del amor y la mística. O sea que aquí hay una lámina, una figura que explica así a través de una imagen lo que es para Comte esa religión de la humanidad. Si hay pluralidad en el amor, en el servicio a la humanidad, entonces ahí estamos bien, dice Comte. Pero es que ustedes van a ver aquí a seres humanos alrededor de esa pluralidad. Seres humanos, no sacerdotes o monjes o monjas o pastores, seres humanos así como nosotros. Luego pasamos inmediatamente a lo que es Durkheim. Durkheim es otro de los importantes precursores, ojo, importantes precursores de la sociología. Este es un seguidor de Durkheim, perdón, de Comte. Emilio Durkheim es un discípulo fiel de Augusto Comte. Francés también. A diferencia de Comte, bueno, Comte que fue el fundador de la sociología. Entonces, Emilio Durkheim, si bien es cierto, es considerado un discípulo fiel, seguidor de Comte, se va a ir por la vertiente de la investigación. A Durkheim le va a importar mucho la investigación en sociología. Ese quizás es el más fundamental o principal aporte de Emilio Durkheim a la sociología. Entonces, este va a ser el legado. De hecho, pues creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método sociológico. Aquí quizás vamos a encontrar en este documento cómo Comte investiga a través de la sociología. Investiga a través de la sociología. Fíjense que aquí con este documento vamos a encontrar lo que yo les decía en clases anteriores, sobre el problema de que por qué hoy en día nos empecinamos en erradicar los efectos de los problemas y no las causas. Aquí, si usted tiene contacto con este documento de las reglas del método sociológico, va a encontrar una ley metodológica en sociología que dice de que en la medida que se acumulan causas, se van a acumular, las causas quedan, no solo se acumulan, sino que se quedan intactas, los efectos van a persistir y hasta van a aumentar de un problema social en este caso. Por eso es que yo les hablaba de la inseguridad. Si no se atacan las causas de la inseguridad y solamente sus efectos, ocurre que lo que va a pasar es que va a haber digamos, un combate efectivo de la inseguridad, pero poco sostenible. No se va a sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque las causas las causas se van a mantener intactas. Se van a mantener intactas. No sé qué ha pasado. Quiero ver. Desapareció la diapo, ¿ah? Pues sí. Ven la diapo, ¿verdad? Susana la ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Perfecto. Entonces, es que se me había ido, no sé.
Zoom es bien extraño. Yo le llamo siempre una caja de Pandora, Zoom, porque me ha jugado muy mala jugada en la virtualidad. Entonces, miren, Comte va a ser el fundador de la sociología. Durkheim, fiel seguidor. Otra cosa, a Emilio Durkheim también se le atribuye el haber fundado la sociología academicista. O sea que con Durkheim la sociología llega a la universidad. Fíjense, ojo, miren qué importante es este señor. Sí, la sociología llega no solo como carrera, sino como asignatura. Entonces yo creo que hay que agradecerle a Emilio Durkheim que estemos enseñando sociología. Aquí está como Durkheim hace alusión a sus legados. Él le importó mucho también la religión, pero también la educación. De hecho, pues, si usted en internet busca documentos sobre la sociología y la educación, allí va a encontrar, en primer lugar, va a encontrar a Durkheim. Se lo apuesto. Se lo apuesto. Bueno, vamos a llegar aquí con Marx. Los aportes de Marx van a ser también importantes. Miren, con Marx hay que tener cuidado porque Marx no es considerado sociólogo. No fue sociólogo, sino que filósofo y economista. Pero, sin embargo, él aportó mucho a la sociología. Mucho a la sociología. Marx era filósofo y economista. Entre sus aportes está el concepto de lucha de clases, que es el concepto que nos permite como entablar un proceso histórico de la lucha de la humanidad por la justicia, por la libertad y por la democracia. También otro aporte fundamental de Marx fue la teoría social del conflicto. Esta teoría sostiene que lo social siempre es conflictivo. El conflicto siempre, en mayor o menor nivel o en mayor o menor medida, siempre han habido conflictos entre los seres humanos. Entonces, el conflicto es innato socialmente hablando, entre los seres humanos. Los conflictos, decía Marx, no desaparecen entre los seres humanos, cambian de escenario, cambian de nivel. Eso es muy importante. Porque nos llama como a mí me llama cada rato a pensar mucho de que los conflictos no desaparecen entre nosotros. Luego viene Max Weber. Max Weber, este es otro señor de suma importancia también en la sociología clásica, porque él también fundó otra sociología. Le llaman la sociología comprensiva. Y aquí está comprensiva con H intercalada, que no es lo mismo que comprensiva sin H intercalada. Miren, observen, por favor. ¿Sí? El tipo ideal, él propuso lo que es el tipo ideal, la noción de poder, la burocracia, etc. Él habló de la acción social. ¿Se recuerdan cuando hablábamos el lunes sobre que también a la salud la vamos a considerar como la acción social? Él propuso también esa noción. Aquí está la acción social. No vamos a leer lo que dice porque ya el tiempo se nos va a ir acabando. El tiempo del Zoom. Tal vez destacar que
Max Weber, como un profeta, como un verdadero profeta, hizo un panorama y diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Le importó sobremanera hacer estudios serios sobre las sociedades tradicionales China, India y demás del lejano oriente. También fue muy proclive a investigar el problema religioso. El problema religioso, de hecho, hay una sociología de la religión con este señor. Weber habló mucho de la autoridad también. Así que tengamos muy en cuenta esto. Él habló de la autoridad legal, de la carismática, la tradicional. Bien. Habló sobre una teoría comprensiva. Aquí Comte habla pues que en todo individuo existen aspectos que lo hacen diferentes de los demás, ya que en todo fenómeno social se configuran y se manifiestan valores, normas y modos de pensar, sentir y actuar, producto de la aprehensión del conocimiento durante toda la vida, y que es necesario que sean comprendidos, explicados e interpretados. O sea, cuando él dice que hay aspectos que nos hacen diferentes de los demás, aquí habla, por ejemplo, de los distintos sectores sociales que tienen distintos intereses. Por ejemplo, los obreros, los campesinos, los estudiantes, los intelectuales, los empresarios. Son sectores, son grupos humanos con intereses distintos. Mira, aquí ya nos estamos metiendo propiamente con la sociología médica. Con la sociología médica, no sé, Alicia Catalán, ¿me podría leer esta diapo? Sí, dice, en sociología de la medicina se da una división que llevará a división interna dentro de la sociología, dentro de los sociólogos, perdón, que estudian el tema de la salud y la medicina. Sociología en la medicina y sociología en la medicina. De la medicina. Sociología en la medicina y sociología de la medicina. Bien, aquí la compañera nos acaba de leer algo muy importante para comenzar a hablar de la sociología médica. Ocurre que en la sociología de la medicina hay una división muy importante, pero es una división interna que no nos debe de llevar a un estancamiento o a una discusión estéril de lo que podría ser la sociología médica. Se distingue una sociología en la medicina y una sociología de la medicina. Entonces, ¿a qué viene esto? Entonces, más adelante vamos a tener que ir viendo eso. Entonces, aquí están los fundadores, los primeros o pioneros, los pioneros de la sociología médica. Los pioneros de la sociología médica. Aquí están las imágenes de ellos. Miren, ¿sabían ustedes que ya en la antigüedad